auténtico. No tenés pinta de socialista, te lo dije de entrada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, un gusto estar acá. Mario Mazzitelli soy yo. Mario Mazzitelli, Partido Socialista Auténtico, y voy por Capital Federal. ¿Qué es el tema de socialismo auténtico? ¿Cuál es? El de Américo Ghioldi, de Rodolfo Ghioldi, el de Palacios. El de Palacios, claramente. El de Alfredo Palacios. Es decir, felizmente todavía quedan instituciones en la Argentina, a pesar de que las redes y lo digital ha licuado virtualmente todo lo sólido, pero nosotros nos mantenemos en la Casa del Pueblo de Sarandí 56, acá a una cuadra del Congreso. No en la de Rivadavia, porque desapareció. La de Rivadavia, no, claro, esa fue incendiada ya por el 53, antes de que yo naciera, y ya esa no la tenemos más. Los hermanos de... Pero sí tenemos, es decir, somos una institución. Somos una institución. Yo entré hace muchísimos años allí, en 1971, y en aquel momento éramos Partido Socialista Argentino. Palacios, Coral y esa banda. Banda, no era una banda eso. Eran tipos de primer nivel. Tipos de primer nivel. Alfredo Palacios fue uno de los grandes políticos de la Argentina, un intelectual extraordinario que creo que está muy poco estudiado en la Argentina, porque si se estudiaran algunos libros como Esteban Echeverría, Albacea del Pensamiento de Mayo, y se buscara las raíces de nuestro ser nacional para proyectarnos al futuro, se aprendería muchísimo como para reencauzar la política argentina en un sentido realmente constructivo, provechoso para el pueblo, con justicia y desarrollo económico. De manera que tenemos un caudal gigantesco de ideas, de conocimientos, acumulados por muchas generaciones, desde Juan B. Justo, que es el fundador del partido, un médico medalla de oro en la Universidad de Buenos Aires, desprendido de los bienes porque para fundar el periódico La Vanguardia vendió su vehículo personal y su medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires para poner un periódico que se llamó La Vanguardia, primer periódico defensor de la clase trabajadora argentina, que fundó el Partido Socialista en 1896 y que tuvo ideas brillantes, que todavía, 100 años después de su muerte, siguen siendo modernas y siguen estando adelante de buena parte de la dirigencia política argentina. Es decir, creo que nosotros venimos a ofrecer por lo menos una opción con un gran caudal y por lo menos a enriquecer el debate político en la Argentina. ¿Es la primera vez que participa en una elección? No, participamos siempre. Yo fui 2 veces candidato a presidente de la Nación por mi partido, 1995 y 2003. Pero en una campana de silencio que realmente los medios de comunicación nunca se abrieron, nunca quisieron escuchar algunas cosas que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y ahí parece que hubieran intereses que no quieren discutir temas que son vitales. Temas que supuestamente no pueden difundir ustedes. Bien, te empiezo. Dale. Ley de Entidades Financieras. Febrero de 1977, José Alfredo Martínez Dios, sabiendo que se estaba firmando, firma la Ley de Entidades Financieras, y también Jorge Rafael Videla la firma, que no sabía lo que estaba firmando. Pero lo que estaba firmando era el principio del fin de la economía argentina. ¿Por qué? Porque al liberalizar absolutamente el sistema financiero, impidiendo cualquier tipo de control por parte del Estado y admitiendo que las tasas de interés puedan ser usureras de manera que carcomen, parasitan a la economía real, evidentemente el negocio se transforma, que el sector financiero se deglute al sector productivo del país. ¿Todos los países capitalistas no tienen una ley de entidades financieras? Hay que hacer una ley de entidades financieras donde las finanzas se pongan al servicio del trabajo, la inversión y la producción. ¿Pasa eso? ¿Cómo se hace? ¿En qué país pasa? En casi todos los países donde las tasas de interés son más bajas que las tasas de rendimiento de la economía real. Es el ABC de la economía de la matemática que nuestros economistas parecen no haber entendido. Segundo tema, deuda externa. Deuda externa, allá por 1982, don Alejandro Olmos inicia un juicio por el tema de la deuda externa. Después de 18 años, el juez Ballesteros, Jorge Ballesteros, declara que la deuda es nula. La deuda es un gran delito, un gran fraude contra el pueblo argentino. Y el hombre, por ahí te quiero decir que son 18 años de juicio, ¿eh? El expediente es gigantesco, pasó Martínez Dios, pasaron todos los ministros de Economía, los presidentes del Banco Central, académicos, en fin, peritos de todo tipo,
realmente prueba sobre prueba quedó demostrado que en gran medida la deuda era fraudulenta. Se lo envía a la Cámara de Senadores para que, por el artículo 75 de la Constitución Nacional, es el Congreso quien trata la deuda interna y externa. 25 años cajoneado el tema de la deuda. Te cuento que en 2010, con Pino Solanas, en la Cámara de Diputados, se plantea la auditoría de la deuda. Todos los bloques estuvieron a favor. Todos, incluido el del PRO con Federico Pinedo. Todos, Elisa Carrió. Y después no se hizo nada. Segundo tema. Tercer tema. Prórroga de jurisdicción. Nosotros tenemos litigios internos, ¿verdad?, de distinta naturaleza, que lógicamente tienen que ser tramitados por el Poder Judicial local. De manera que el Poder Judicial local tenemos un orden constitucional, un orden legal, tenemos primera instancia, se puede apelar y se puede llegar a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en la Argentina hay litigios que se tramitan en el exterior. El caso más típico es el de YPF. Presca. Claro, Loretta Presca, una jueza de Nueva York que falla de una manera tan irracional, pero tan increíblemente irracional, porque me parece que el pueblo no tiene claro que por interés público se expropió el 51% de YPF. Omito toda la historia anterior, que la conozco muy pero muy bien, pero llevaría quizás todo un programa esa historia. Entonces se recupera el 51%. ¿Cómo se hace eso? ¿Es un Estado de Derecho? Pero vos firmaste que te sometés a los tribunales de los Estados Unidos. Bueno, es que eso es lo que estoy diciendo. Hay que terminar con la prórroga de jurisdicción, porque eso, Chiche, ese fue el problema que hubo allá por 1860, cuando los ingleses tuvieron un conflicto con Paraguay y se querían llevar el conflicto a Londres. Y hubo un abogado argentino, el doctor Carlos Calvo, que planteó justamente la soberanía como requisito para que el problema se litigara en el territorio donde había sucedido el episodio. De manera tal, y lo ganó, y generó doctrina internacional que la Argentina hace 50 años que ha abandonado después de haber sido la vanguardia. ¿Querés que te dé más temas? No, está bien, con eso me alcanza. ¿Eso quiere decir que somos un país dependiente? Sí, somos un país dependiente y que pierde sus riquezas de manera absolutamente irracional. Es decir, nosotros hemos tenido presidentes y ministros y economistas que para hacer negocios son pésimos, por lo menos para hacer negocios para la nación y el pueblo. Por ahí para ellos son muy buenos, probablemente. Insisto, si vos te comprometés a que te sometés a los tribunales de Nueva York, ¿qué haces? ¿Legás? Bueno, lo que tenés... A ver, Porque vamos... ahí te va a perseguir el mundo. Vamos por parte. El derecho, lógicamente, no es retroactivo, de manera tal que hay cosas que son derechos adquiridos que habrá que litigar como corresponde. Pero nosotros tenemos que terminar con estos principios donde nosotros prorrogamos a tribunales extranjeros. En el momento haces un corte y decís nunca más un litigio que responde a los intereses del pueblo argentino sobre el territorio argentino, sobre bienes que son argentinos, los vamos a litigar en el extranjero, porque eso te hace una semicolonia. Y aparte te hace indigno, porque vos le estás diciendo al mundo que tus jueces, que tu sistema judicial no es confiable. Y que no es confiable. ¿Qué? Y no es confiable. No es confiable, pero el extranjero tampoco. Loretta Presca es menos confiable que el peor juez de la Argentina. Que son malos, no tengo duda. ¿Qué? Loretta Presca es... Al micrófono, por favor. La prórroga de jurisdicción es absolutamente válida, la hacen muchos países entre sí. Entre países capitalistas prorrogan jurisdicción permanentemente. Bueno, no, sí, está bien. Eso. Pero los buitres fueron allá a reclamar, por eso Claro. fueron allá. No, acá compran. Vos pensá que la jueza... Nosotros hicimos todo en un marco de un Estado de Derecho, Constitución Nacional, Congreso Nacional, ambas cámaras por amplia mayoría plantean la expropiación, el Poder Ejecutivo promulga, de manera que no hay nada para cuestionar. Sin embargo, se supone que se violó un artículo de un estatuto de una empresa privada. Y por ese artículo, que vos decís, bueno, me pasé el semáforo en amarillo, por ahí me ponen una multa, ¿no? Ahora te dicen, no, tienen que entregar su casa, la de su tío y la de su abuela. Bien.
16.000 millones de dólares, te plantea, más los intereses, más las costas. Es decir, una cosa que no tiene ninguna proporción, porque toda la empresa no vale eso. Entonces vos decís, realmente es un acto de injuria a la soberanía nacional. Pero el tema es que si vos no cumplís eso, hay un organismo internacional que te la hace cumplir. Bueno, Ya no es un tema de Lorena Presca. Vamos a suponer que Lorena Presca se vuelva loco y se lo sacan. Que YPF logre saquen a Presca del medio. Van al Tribunal Superior y te va a obligar a eso. Quedás fuera del mundo. Vos sabés que quedás fuera del mundo. bueno, yo no, yo creo que los países no quedamos fuera del mundo porque yo creo que estamos en el marco de una transición, Sí. de un mundo unipolar. Yo creo que hace 20 años quedabas afuera del mundo, efectivamente, porque era un mundo unipolar, Sí. donde Estados Unidos hacía voluntad y por tanto te tenías que someter. Y quizás para ese mundo esta circunstancia fuera ineludible. Estamos en otro mundo. Estamos en un mundo donde la multipolaridad está extendiéndose de manera tal que el mundo multipolar comienza a tener más poder que el mundo unipolar. Y el mundo unipolar está en declive frente a otro que plantea relaciones internacionales de naturaleza distinta, que no son de subordinación, sometimiento y saqueo, que son de cierta equidad entre los países, de cierto respeto y de negocios con beneficios mutuos, que es la clave de tener buenas relaciones con todo el mundo y saber hacer, tener justamente una cancillería que sepa hacer y promover buenos negocios con todos los países del mundo, de manera tal que la ¿Cuál Argentina es el tiene último canciller que tuvimos nosotros serio? el último canciller serio. Serio. Mira, yo creo que si yo te voy a contestar, Saavedra Ramos fue yo canciller. creo que para adelante podemos tener un Saavedra canciller. Ramos fue canciller. ¿Quién? Saavedra Ramos. Ah, bueno, sí, pero fue en la década del 30, 1930. Bueno, pensando el último. Sí, bueno, fue Premio Nobel de Está la bien, Paz está bien. por su intervención en el conflicto entre Paraguay y Bolivia, por eso recibió el Premio Nobel de la Paz. Sí. Eso tenés razón. Ahora, yo te lo diría para adelante. Yo creo que el próximo gobierno tiene que reunir al cuerpo diplomático argentino, pedirle que le dé el nombre de los 3 diplomáticos más capaces que tiene la Argentina y elegir entre esos 3 diplomáticos al más capaz, con una política exterior que hoy no existe. Hoy verdaderamente es un mamarracho. Y no tenés que poner políticos en la Cancillería, tienen que ser del cuerpo diplomático, pero altos profesionales que se capaciten. Básicamente, como te decía, para hacer negocios, para invitar a inversores extranjeros a que vengan a la Argentina y para incorporar nuestra producción en los mercados del mundo, que siempre pensemos que somos el 0,6% de la población mundial. Quiere decir que tenemos para ubicar nuestros productos nada menos que el 99,4% de la población mundial. Cuando uno ve con tristeza que la Argentina exporta 80, 90 mil millones de dólares, decís que mal que se ha manejado este país. Muy mal. Chile exporta solamente en cobre 50.000 millones de dólares. Sí, Nosotros claro. exportamos 3.000. Sí. Y tenemos la misma medianera, ¿no? Porque es la misma. Tenemos- De un lado del otro. Sí, sí. Y algunos Eh, dicen que tenemos todavía más tenemos cobre. nosotros. Mario, tenés que volver. Muy interesante. Sí, muy- Bueno, yo lo que voy a hacer es, te voy a dejar un libro, Sí. que es un diagnóstico sobre la situación de la Argentina, porque el diagnóstico que nos han vendido hasta acá, Sí. te lo digo en 2 palabras. Ese diagnóstico que el déficit fiscal es la causa de todos los males, es ridículo. Es lamentable que tantos economistas que han pasado por la escuela primaria, por la escuela secundaria y la universidad digan semejante ridiculez. A tal punto es ridículo que si ese fuera el origen del resto de los problemas, Sí. el problema principal fuera ese, el presidente lo resolvió en 22 días, entre el 10 de diciembre del 2023 y el 31 de diciembre, ya teníamos superávit. Uno dice, bueno, a partir de este momento, con superávit fiscal, hemos resuelto el problema principal y los problemas derivados se irán resolviendo. No, está equivocado. El problema principal es el saqueo de la Argentina, que el déficit fiscal entonces es un problema derivado. Otro día, ahí está, pero está probado. No es que esto no lo ¿El estoy. saqueo qué es la deuda? No, la deuda es uno de los temas Uno de de los saqueo. temas. Nosotros tenemos una parte de nuestro territorio tomado por una potencia extranjera y nosotros, mira, a mí no me gusta tener enemigos. Soy un tipo de buen trato, estuve muchos años en el comercio. Quiere decir que yo quiero tener amigos. Sí. Pero cuando hay un enemigo, porque tenés un tipo que pasa todos los días, te tira una piedra y te rompe la vidriera,
y decís, bueno, este es mi enemigo, ¿qué va a hacer? Los ingleses están ocupando no solo las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, Orcadas del Sur, sino 1.639.000 kilómetros cuadrados de nuestro mar, en el cual están haciendo explotación pesquera e hidrocarburífera, con lo cual financian la ocupación de nuestro territorio. Pero no solo eso, exigen la proyección antártica, que se superpone lógicamente La con lo que Antártida nosotros no estamos es reclamando. de nadie, la Antártida es territorio del mundo. Bueno, está bien, pero nosotros reclamamos soberanía porque fuimos los primeros que podemos usar un poco de llegamos. hielo, pero nada más. Pero no solo eso. Te quiero decir, saqueo por todos lados. La deuda, te lo dije, te digo los Mario, vamos a puertos. seguir Otro día vengo y lo te charlamos. agradezco la gentileza. No, Muy al contrario, interesante. yo les agradezco a ustedes Muy y te dejo interesante acá la mis charla. propuestas también, Gracias. para que, Gracias. en fin, por lo menos es Mario una Macistelli, atención, no sé quién la va a leer, pero es una candidato a atención. diputado por el Partido Socialista Auténtico, que va con ese nombre. Vamos como Partido Socialista Auténtico. Gracias, Mario. Muy amable. Son las Gracias.